Buenas tardes, mi nombre es Tulio Flame, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vamos a tener una pequeña charla sobre la teoría general de las obligaciones, las fuentes de las obligaciones, el consentimiento, vicios del consentimiento, la capacidad de las partes contratantes, el objeto y la causa de las obligaciones del contrato, la causa del contrato, la clasificación de las obligaciones, entre otros. Fuente de las obligaciones son los hechos o actos jurídicos que originan el nacimiento de la obligación, es decir, de un vínculo jurídico entre dos o más personas en el cual una de ellas, el deudor, está obligado a dar, hacer o no hacer algo en favor de otra que es el acreedor. Si bien el Código Civil venezolano no establece una norma general que enumere todas las fuentes de la obligación, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado una clasificación que se deriva de la división asistemática de las diversas fuentes previstas en la ley. Las obligaciones pueden surgir de diversas fuentes, entre las cuales destacan los contratos, que son los actos jurídicos bilaterales o multilaterales mediante los cuales las partes se obligan a recíprocamente. Cuasicontrato, hechos lícitos y voluntarios que producen obligaciones, aunque no se haya celebrado el contrato formal. Por ejemplo, la gestión de negocios ajenos. Los delitos, que son los hechos ilícitos que generan las obligaciones de reparar el daño causado. Y la ley, que es la disposición legal que impone obligaciones a los particulares. Por ejemplo, la obligación de pagar impuestos. Dale. La teoría general de las obligaciones constituye un pilar fundamental del derecho civil venezolano. Esta rama del derecho regula las relaciones jurídicas entre dos o más personas, en virtud de las cuales una de ellas, el deudor, queda obligada a realizar una prestación a favor del acreedor. El consentimiento, en términos generales, el consentimiento es la manifestación libre, expresa e informada de la voluntad de una persona para que ésta realice un determinado acto. Representa la manifestación libre, expresa e informada de la voluntad de una o más partes obligadas recíprocamente. Este consentimiento debe ser libre, debe ser expreso e informado para que sea válido. ¿Qué son los vicios del consentimiento? En términos simples, los vicios del consentimiento son aquellos factores que atribuyen o enturban o afectan la voluntad libre y consciente de una persona en el momento de celebrar el contrato. Cuando existe un vicio del consentimiento, el contrato puede ser anulado ya que una de las partes no estaba en sus condiciones de manifestar su voluntad de manera genuina. El Código Civil venezolano establece 3 principios o vicios del consentimiento, los cuales son el error, el dolo y la violencia. La capacidad contractual se define como la actitud legal de una persona para adquirir derechos y obligaciones contractuales, ¿verdad?, a través de la celebración de contratos. En Venezuela esta capacidad está regulada por el Código Civil. Es un elemento esencial para garantizar la seguridad jurídica de las relaciones contractuales al establecer requisitos claros para la capacidad. Se busca proteger a las personas que por alguna razón puedan ser vulnerables a abusos o engaños. El objeto y la causa de la obligación del contrato. ¿Qué es el objeto del contrato? El objeto del contrato es aquello sobre lo que recae la prestación. Es decir, lo que las partes se obligan a dar, hacer o no hacer. Para que un objeto sea válido, debe cumplir con las siguientes características. No puede ser contrario a la ley o a la moral o al orden público. Debe ser material y jurídicamente posible. Sus características esenciales deben estar suficientemente definidas a ser susceptibles de determinación. Como por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el objeto es la cosa que se compra y se vende, un carro, una casa, etc. ¿Qué es la causa del contrato? La causa del contrato es la finalidad económica o jurídica que las partes persiguen al celebrar el contrato. Es la razón por la cual las partes se obligan. La causa debe ser lícita y real. Relación entre objeto y causa. Aunque son conceptos distintos, el objeto y la causa están estrechamente relacionados.
El objeto es el aspecto material del contrato, mientras que la causa es el aspecto subjetivo, las causas que justifica la existencia del objeto. Clasificación de las obligaciones. Las obligaciones pueden clasificarse de diversas maneras, atendiendo a distintos criterios. Según su objeto, de dar, consiste en la entrega de una cosa determinada al acreedor. Esta cosa puede ser un bien mueble o inmueble, fungible o infungible. De hacer implica la realización de un acto o servicio por parte del deudor. De no hacer, supone la abstención del deudor de realizar un determinado acto. Según su objeto, unilaterales o bilaterales, y según su cumplimiento, de ejecución instantánea o de una ejecución continua o periódica, según la garantía, personales o reales. Dale. Obligaciones condicionales, conjuntas, divisibles e indivisibles. Obligaciones condicionales son aquellas cuyo cumplimiento depende de la ocurrencia de un hecho futuro e incierto llamado condición. Obligaciones conjuntas son aquellas en las que hay una pluralidad de deudores o de acreedores, pero cada uno depende solo de su parte de la deuda. Obligaciones divisibles son aquellas cuya prestación puede cumplirse por partes sin que se altere la esencia de la obligación. Obligaciones indivisibles son aquellas cuya prestación no puede cumplirse por partes, ya que la prestación constituye una unidad. Elementos esenciales de la obligación. Una obligación se compone de los siguientes elementos. Los sujetos, que sería el acreedor, el que tiene derecho a exigir el cumplimiento, y el deudor, el que está obligado a cumplir. Objeto, la prestación que puede considerarse o puede considerar en dar o entregar una cosa, hacer o realizar una acción o no hacer. El vínculo jurídico es el lazo que une al acreedor con el deudor, imponiendo a este último el deber de cumplir con las prestaciones. En conclusión, la teoría general de las obligaciones es una rama del derecho esencial para comprender las relaciones jurídicas que se establecen entre las personas y para garantizar la justicia y el orden social. Constituye un pilar fundamental dentro del derecho civil, ya que estudia la naturaleza, la creación, la modificación y la extinción de los vínculos jurídicos que obligan a una persona a prestar una determinada actuación a favor de la otra.